Me llamó a las 3 de la madrugada. Rechazaron mi tarjeta en el antro. Mándame $5,000 si quieres que regrese hoy a casa, me dijo. Yo, todavía medio dormido, le respondí algo que me salió frío y claro. Te puedes quedar donde estés. Eran las 3 de la madrugada en Houston, Texas, y yo estaba dormido porque al día siguiente trabajaba temprano. El teléfono vibró con insistencia sobre la mesa de noche. No era una llamada normal, era una de esas que suenan varias veces seguidas, como si la emergencia fuera mía y no de quien llama. Contesté con la voz pesada, y escuché la suya alterada, con música de fondo y risas que no cuadraban con la hora ni con el tono. Me dijo sin rodeos que estaban en un antro por Washington Avenue, que su tarjeta había sido rechazada y que necesitaba que le mandara $5,000 de inmediato si quería que regresara hoy a la casa. No preguntó cómo estaba yo, no explicó nada antes, no pidió el dinero, lo exigió, como si fuera de lo más normal del mundo, como si yo fuera el cajero automático que debía resolver la noche. Me quedé en silencio unos segundos, no porque estuviera sorprendido, sino porque todo encajó de golpe, la hora, el lugar, la forma de hablar, la seguridad con la que me pidió el dinero. No había vergüenza ni duda en su voz. Estaba convencida de que yo iba a decir que sí, como siempre. Pensó que todavía tenía el control. Le pregunté que con quién estaba, se rió y dijo que con amigos, que no exagerara, que no era momento para interrogatorios. Allí entendí que la llamada no era para volver a casa, era para seguir la fiesta con mi dinero. El regreso era solo el gancho. Me dijo que si no le mandaba el dinero no sabía cómo iba a volver, que estaba lejos y que era peligroso. No habló de disculpas ni de respeto, solo de una necesidad creada por su propia decisión. Yo escuché todo sin levantar la voz. Cuando terminó, le respondí tranquilo, claro y sin rodeos. Te puedes quedar donde estés. Se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí, que no iba a mandar $1, que no iba a rescatarla de una situación que ella misma se buscó. Empezó a gritarme que yo era un desgraciado, que no la quería, que cómo era posible que la dejara tirada, y no le respondí, solo le colgué. Me senté en la cama con el teléfono en la mano y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. No rabia, no tristeza, alivio, como si por fin hubiera dicho en voz alta lo que llevaba tiempo pensando. No era mi responsabilidad sacarla de antros a las 3 de la mañana, pagando consecuencias que no eran mías. Minutos después empezaron los mensajes, insultos, amenazas y luego súplicas. Decía que iba a pasar algo malo, que estaba rodeada de gente extraña, que yo era el único que podía ayudarla. No respondí. Cuando alguien te condiciona con dinero para regresar a casa, esa casa ya no existe. Me levanté. Fui a la cocina y tomé agua. Miré alrededor y vi una casa tranquila, limpia, silenciosa, todo apagado por mí, todo sostenido por mí, y del otro lado, una mujer en un antro exigiendo $5,000 para dignarse a volver. La diferencia era clara. Apagué el teléfono y volví a acostarme. Dormí mejor que muchas otras noches. A la mañana siguiente tenía llamadas perdidas, mensajes nuevos y audios largos. No escuché ninguno, no hacía falta. La conversación ya había terminado a las 3 de la mañana. Ese día fui a trabajar como siempre. En el camino por la Interestatal 45 entendí que la llamada no fue un accidente, fue una prueba. Quería saber si todavía podía usarme, si todavía podía controlarme con urgencia y culpa. Falló. Cuando llegué a la oficina sentí algo firme en el pecho. No era dolor, era decisión. La llamada de esa madrugada no fue una discusión más, fue el punto exacto donde se acabó todo, y lo que venía después no iba a ser una conversación bonita ni un intento de arreglar nada. Iba a ser un cierre claro, sin dinero de por medio y sin volver atrás. Al mediodía el teléfono volvió a sonar, esta vez desde un número desconocido. No contesté. Minutos después llegó un mensaje diciendo que había sido una emergencia, que estaba asustada y que necesitaba hablar. No le respondí. Cuando alguien te despierta a las 3 de la madrugada para pedir dinero a cambio de volver a casa, no existe conversación pendiente, existe una decisión tomada y una línea cruzada. Por la tarde me escribió una amiga en común diciendo que ella estaba molesta, que decía que yo la había dejado botada. Le respondí una sola cosa: nadie deja botado a quien decide quedarse de fiesta y luego pide rescate. No di más detalles. No necesitaba justificarme. El que entiende, entiende con una frase. Esa noche llegué a la casa y todo estaba igual de silencioso. No había ropa tirada, no había gritos y no había tensión. Me di cuenta de que el caos siempre venía con ella. Sin su presencia, la casa funcionaba. Preparé algo de comer, me senté a ver televisión y dormí temprano. No sentí ausencia, sentí orden. Al día siguiente apareció temprano, sin avisar. Entró golpeando la puerta, con ojeras y olor a alcohol. Me gritó que yo la había humillado, que todo el mundo sabía que no le mandé el dinero, que la dejé mal parada. La escuché sin interrumpir.
Cuando terminó, le dije algo simple. No te humillé, tú te expusiste sola. Se quedó callada, me dijo que éramos pareja y que debía apoyarla, que no era tanto dinero para mí. Ahí quedó todo claro. No habló de respeto ni de límites, ni de regresar por amor. Habló de cuánto ganaba yo y de lo que debía hacer con eso. Le respondí que no era su banco ni su garantía, que si quería volver no era negociable ni tenía precio. No le gustó. Intentó cambiar el tono. Dijo que estaba borracha, que no pensó lo que decía, que yo exageré. Le preguntó si el monto también fue exageración. No supo qué responder. Cuando alguien pide $5,000 a esa hora y en ese contexto, no fue un error, fue costumbre. Se fue al cuarto y empezó a empacar cosas. Me dijo que se iba unos días donde una amiga. Le dije que hiciera lo que quisiera. No la detuve, ni le supliqué. La vi salir con una maleta pequeña y cerrar la puerta fuerte. Me quedé de pie en la sala entendiendo que esa escena se iba a repetir si no la cortaba de raíz. Esa noche revisé todo. Cuentas, accesos y tarjetas. Cancelé lo que estaba a su nombre y dejé solo lo necesario. No por venganza, sino por prevención. Cuando alguien usa el dinero con palanca, lo primero que hay que hacer es quitarle esa palanca. Al tercer día volvió a escribir diciendo que necesitábamos hablar. No le respondí. Me mandó audios llorando, luego audios molesta. No escuché ninguno. El patrón era siempre el mismo. Drama para abrir la puerta y exigencia para quedarse. Yo ya no estaba disponible para ese juego. Me llamó su hermano diciendo que yo estaba exagerando, que ella solo necesitaba apoyo. Le respondí que el apoyo no se pide a las 3 de la mañana, con una cifra y una condición. Colgué y bloqueé ese número también. El fin de semana pasó tranquilo, fui al gimnasio, hice compras y arreglé cosas pendientes. Me sentía ligero, no por orgullo, sino porque había dejado de reaccionar a urgencias que no eran mías. El control había vuelto a mis manos. El lunes, al salir de casa, entendí algo definitivo. Esa llamada no fue por dinero, fue por poder. Quería comprobar si todavía podía moverme con una frase y una cifra. Cuando dije que no, todo se derrumbó, y cuando el poder se rompe, la relación también. Lo que pasó a las 3 de la madrugada no fue una discusión, fue un ultimátum mal calculado, y yo ya había dado respuesta que correspondía. Lo que seguía no iba a ser negociación ni drama, iba a ser un cierre limpio, sin transferencias, sin rescates y sin volver atrás. Después de ese fin de semana entendí que el problema nunca fue el dinero, fue la dinámica. Yo había permitido que las crisis inventadas se convirtieran en método, que las urgencias ajenas dictaran mis decisiones y que el chantaje emocional se disfrazara de pareja. El lunes entré a la oficina en Downtown Houston, con la cabeza clara. No conté nada, no necesitaba testigos, necesitaba ejecutar. A media mañana volví a escribir desde otro número. Decía que había dormido poco, que estaba confundida y que necesitábamos hablar como adultos. Yo le pregunté una sola cosa, si volvería sin condiciones. No respondió, cambió de tema. Ahí quedó claro que la llamada de la madrugada no fue un error, fue un ensayo de poder, y yo había roto el guión. Al salir del trabajo, manejé y me detuve en un banco. Hice lo que tenía que hacer. Separé cuentas, cerré accesos y dejé todo a mi nombre. No hubo drama ni escenas, solo firmas. Esa noche regresé a una casa que se sentía distinta, no por los muebles, sino por la calma. Cociné algo simple, me senté a comer, apagué el teléfono y dormí 8 horas completas. A la mañana siguiente tenía audios largos y mensajes cruzados. No escuché ninguno. El miércoles apareció sin avisar. Entró con las llaves que ya no funcionaban. Golpeó la puerta, llamó por teléfono y escribió desde la ventana. No abrí. La vi por la cámara del timbre, nerviosa, mirando alrededor. Se fue después de unos minutos. No sentí culpa. Ese mismo día habló con conocidos en común. Dijo que yo era frío, que me había vuelto tacaño, que exageré por una noche de fiesta. No respondí. El que necesitaba explicar por qué pide $5,000 a las 3 de la mañana ya perdió la discusión antes de empezarla. El jueves me escribió algo distinto. Dijo que estaba dispuesta a arreglarse, que entendía que se pasó, que podía volver y hablar. Le respondí una línea, sin condiciones y sin dinero de por medio. No contestó, y ahí terminó todo. Empecé a mover mis rutinas. Gimnasio temprano, trabajo enfocado, noches tranquilas. Quité fotos, guardé recuerdos y dejé claro en mi entorno que no estaba disponible para intermediarios. Cada ajuste reducía el ruido. El viernes, su hermano llamó otra vez. Dijo que ella estaba mal, que no era para tanto, que yo siempre había resuelto. Le respondí que precisamente por eso había dejado de resolver. El fin de semana salí a caminar. Pensé en lo absurdo de la llamada, en la cifra, en la condición. No me dolió, me dio perspectiva. La relación no se rompió por un no, se rompió porque el sí había sido automático durante demasiado tiempo. Para entonces ya no había dudas. La llamada de las 3 fue el punto exacto donde entendí que no era pareja, era un contrato informal con rescates incluidos. El cierre estaba en marcha.
La presión empezó a cambiar de forma cuando ella entendió que el dinero ya no estaba disponible como antes. No era que yo no pudiera ayudar, era que había decidido no hacerlo. Eso la descolocó. Pasó de la exigencia a la negociación, y de la negociación al enojo. Empezó a decir que yo había cambiado, que ya no era el mismo hombre, que me había vuelto frío. Tenía razón en algo. Había dejado de ser el hombre manipulable. El lunes siguiente apareció con otra versión. Dijo que la tarjeta fue rechazada por un error del banco, que yo exageré la situación, que ella solo quería volver a casa. Le pregunté por qué entonces pidió $5,000 como condición. No respondió, cambió de tema y habló de amor, de apoyo y de momentos buenos. El drama necesita respuesta para vivir. Sin respuesta, se ahoga solo. Me enteré por terceros que empezó a tener problemas en los mismos lugares donde salía. Antros, bares donde ya no fiaban, gente que empezó a marcar distancia. Cuando el dinero fácil se acaba, la noche se vuelve incómoda. Nadie quiere cargar con quien siempre espera que otro pague la cuenta. Yo seguí con mi rutina, trabajo temprano, gimnasio después y noches tranquilas. Empecé a disfrutar el silencio sin culpa. No era soledad, era orden. Nadie me llamaba a horas absurdas, nadie me exigía rescates, nadie me condicionaba su presencia a una transferencia. Ella intentó una última jugada emocional. Me escribió diciendo que estaba asustada, que no se sentía bien, que necesitaba verme. Le respondí que buscara ayuda profesional si la necesitaba, pero que yo no iba a participar en más escenas. Se molestó y me acusó de insensible. No le respondí. El viernes apareció en la casa otra vez, esta vez acompañada. Trajo a una amiga como testigo, pensando en que eso me haría ceder. No abrí, desde adentro escuché cómo hablaban, cómo intentaban justificar, cómo buscaban provocar una reacción. Ese día entendí que el control había cambiado de manos definitivamente. Esa noche revisé todo una vez más, documentos, contratos y accesos. Nada quedaba pendiente. Cancelé los servicios innecesarios y ajusté los gastos. El sábado recibí un mensaje corto de ella. Solo decía que nunca pensó que yo sería capaz de dejarla así. No le respondí. Yo tampoco pensé que ella sería capaz de pedirme $5,000 a las 3 de la mañana para dignarse a volver. Ambos aprendimos algo, pero solo uno decidió actuar. La gente empezó a entender la historia real, no porque yo la contara, sino porque los hechos hablan solos. Nadie me cuestionó ni me pidió que reconsiderara. Yo seguía adelante sin prisas, no estaba huyendo de nada, estaba cerrando un ciclo donde el respeto había sido reemplazado por exigencias. Ella perdió algo que no vio venir, acceso a mi tiempo, a mi dinero y a mi atención. Eso fue más duro que cualquier discusión, y todavía no entendía que lo que venía no era reconciliación ni negociación, era el final, ejecutado con calma y sin volver atrás. Los días siguientes fueron el golpe real para ella, no porque yo hiciera algo en su contra, sino porque dejé de sostenerla. La noche empezó a costar más cuando no había quien pagara la cuenta ni quien garantizara el regreso cómodo. Desde mi lado, la vida se volvió directa, me levantaba temprano, cumplía con el trabajo, entrenaba un rato y regresaba a casa en silencio. Esa calma me dejó ver con claridad cuánto caos había normalizado antes. Ella empezó a sentir el cambio cuando los mismos lugares que antes la recibían sin preguntas comenzaron a cerrarle la puerta, antros donde ya no aceptaban su tarjeta, gente que evitaba invitarla porque sabían que siempre terminaba esperando que alguien más pagara. Intentó volver al discurso de pareja, me escribió hablando de recuerdos, de momentos buenos y de promesas vagas. Le respondí solo una vez, sin adornos, diciéndole que una relación no funciona cuando una persona pone precio a su regreso. Esa frase fue más fuerte que cualquier discusión, porque no era una opinión, era un hecho. Empezó a decirle a otros que yo la había abandonado, que exageré una noche de fiesta. Nadie le creyó del todo. La gente no es tonta. Todos entendieron que nadie pide $5,000 a las 3 de la mañana si no estás acostumbrado a hacerlo. La versión se cayó sola, sin que yo tuviera que explicar nada. Una tarde me escribió diciendo que estaba pasando un mal momento, que necesitaba ayuda, que no sabía qué hacer. Le respondí corto, no soy la solución a problemas que tú misma creas. No hubo respuesta después de eso. Los amigos que antes la rodeaban empezaron a desaparecer cuando ya no había fiestas financiadas ni beneficios alrededor. Nadie se queda cuando toca cargar con consecuencias. Mientras tanto, mi vida empezó a avanzar sin fricción. Dormía mejor, trabajaba mejor, pensaba con más claridad. Nadie me despertaba de madrugada, nadie me exigía cifras, ni me condicionaba con su presencia. Ella intentó una última jugada, diciendo que yo era su lugar seguro, que siempre podía contar conmigo, y no le respondí. Un lugar seguro no se extorsiona. El contraste se hizo imposible de ignorar de un lado. Una persona viviendo urgencias inventadas y del otro una vida ordenada sin drama. Allí entendí que no había perdido nada al decir que no. Al contrario, había recuperado control sobre algo básico, mi dignidad. El vínculo se había roto no por falta de amor, sino por abuso de confianza, y cuando la confianza se convierte en factura, no hay un arreglo posible.
Una mañana cualquiera dejé de ser parte de su mundo, no respondí más mensajes, no atendí llamadas y no acepté intermediarios. La llamada de las 3 de la madrugada había marcado el límite definitivo. Todo lo que vino después solo fue eco. Los días pasaron y su realidad empezó a cerrarse. Los mismos lugares donde exigía trato preferencial comenzaron a darle la espalda. Nunca volví a buscarla, nunca sentí la tentación de hablar para cerrar, no hacía falta. El cierre se dio cuando le dije que se quedara donde estaba y sostuve esa decisión sin temblar. Ahí terminó todo.